Holding suena muy grande, suena a Amancio Ortega. Hacienda permite aplicar el régimen especial. Cuando se aplica, no se tributa. Quiero pagar menos impuestos. Hacienda exige que existan lo que se llaman los motivos económicos válidos. Si tienes claro que vas a tener varias actividades, te sale infinitamente más barato hacerlo desde el principio, siempre haciendo las cosas como toca. Es un problema hacerlo a posteriori. Tendría una dificultad añadida. Y es una dificultad bastante relevante. ¿Por qué no lo hice antes? El ahorro tributario en estos casos es muy positivo. Cuando una filial reparte dividendos a sus socios, personas jurídicas, en este caso holding, tienen una exención del 95%. Yo soy titular de una empresa la cual vendo y me integran ese 1.000.000 de euros de beneficio en persona física. ¿Qué pago? Bueno, Nuria, bienvenida de nuevo a la audiencia. En anteriores ocasiones le ha encantado que la charla que nos has dado. Entonces vamos a hacer un capítulo un poco especial de holding porque ha habido muchísimas preguntas por parte de... Te ha contactado muchísima gente, gente que son clientes ahora. Entonces, creo que lo ideal es hacer un capítulo donde entremos más en profundidad del tema holding y nada. ¿Qué es una holding? Vamos a empezar. ¿Qué es una holding para la audiencia? Pues para que tengan más claro que si es para ellos, si no es para ellos, un montón de preguntas. Muy bien, pues vamos a ello. Muchas gracias, Miguel, por recibirme aquí otra vez. Es un placer estar aquí contigo compartiendo este ratito. Y bueno, vamos a intentar aclarar las dudas principales de qué es una holding, para qué sirve y por qué son interesantes. Bueno, primero de todo, una holding, en palabras llanas, podríamos definirlo como un grupo de empresas. Sí. Básicamente. Donde hay como un director de orquesta, que sería la empresa matriz. Y luego tenemos las filiales, que son las empresas que dependen de esa matriz principal. En tanto en cuanto tenemos niveles. El nivel principal, que sería el de la matriz, y luego el segundo nivel, el de las filiales. Básicamente, cada empresa es una sociedad limitada, por ejemplo, donde las reglas del juego dependen de cómo se configure esa holding. Vale. Es sencillo, aquí, fácil. Algo importante, porque me he dado cuenta que mucha gente piensa que una holding es otra entidad, algo superior, que no saben realmente que al final es una sociedad, una SL como cualquier otra, pero su actividad simplemente es la tenencia y gestión de participadas bajo, de otras sociedades bajo, simplemente. Y nada, quería aclarar esto porque mucha gente llama, pero eso cómo se hace, que es una... O sea, al final una holding es una empresa, entonces, nada, acláralo. Es como, yo siempre le digo, hay muchas personas que creen que una holding es un régimen jurídico muy complejo, o creen que es un tipo de empresa diferente. Yo siempre digo lo mismo, es como una especie de familia, donde están pues el director de la banda, que es el que viene a dirigir a las demás que están bajo, pero todas son empresas entre sí. Es tan sencillo como que la matriz es la socia de otras empresas que están bajo, que operan. No es como una cosa independiente o algo diferente o algo abstracto. No, es tan fácil como que es una empresa matriz, es socia de las filiales que están bajo. Y una pregunta también que hace mucho la audiencia es, ¿y qué nivel de ingresos tengo que tener? ¿Es para mí? ¿No es para mí? Vamos a entrar ahí en detalle para quién puede llegar a ser una holding y bueno. Claro, esa es una pregunta muy recurrente y la verdad que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Para mí una holding es interesante para empresarios que tienen diferentes actividades, quieren separar los riesgos de las, por ejemplo, si una empresa tiene un grupo empresarial, tiene por ejemplo, una actividad económica relacionada con inmobiliario y luego tiene otra actividad de compra-venta de productos, por ejemplo, sea por Amazon, plataformas online, o sea, físico también incluso. Es muy interesante tener los riesgos separados. ¿Por qué razón? Pues porque el riesgo de una actividad inmobiliaria siempre va a ser mayor que el riesgo de una empresa de compra-venta, que a priori pues tiene una actividad un tanto más sencilla, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si una empresa va mal, la actividad en sí no está funcionando correctamente y la empresa entra en un concurso de acreedores o en una quiebra, o bueno, en fin, puede, si no está correctamente estructurado y separadas esas actividades económicas en diferentes empresas,
una actividad puede arrastrar a la otra. Entonces, ¿cuándo una holding es interesante? Cuando se quieren separar las distintas actividades para protegerlas de una forma más eficiente o más óptima. En ese momento es muy interesante empezar a pensar en holdings, la verdad. A partir de ahí, para mí ya es un punto. No es tanto de cuánto tengo que facturar. Ese es el punto Claro. que quería comentar, que no hace falta llegar a cierta base, a ciertos beneficios del impuesto de sociedades, ni mucha gente tiene en mente, como cuando una sociedad, cuando genere 60.000 euros en beneficios anuales, lo paso a una sociedad. Yo creo que esto tenemos que intentar ir sacándole a la audiencia eso de la cabeza, de que no hace falta llegar, para tener una sociedad no hace falta llegar a esos 60.000, es que tú tengas la estructura quieras ser empresario realmente. Y igual en la holding, cuando tú ya ves que vas a tener varias actividades, Exacto. que vas a tener varias líneas de negocio, pues empieza a separarlo desde el principio, porque es un problema, que ahora lo veremos, hacerlo a posteriori. Exacto. Es un problema hacerlo a posteriori. Digamos que tendría una dificultad añadida. Y es una dificultad bastante relevante hacerlo a posteriori. Luego, si quieres, entramos más sobre esa materia, ¿vale? Sí, bueno, ahora que estamos comentándolo, lo podemos... Sí, venga, pues vamos con ello. ¿Qué ocurre? Cuando las empresas son preexistentes, es decir, las empresas ya existen, ¿no? Pues tengo una empresa de construcción y una empresa de, como decíamos antes, por ejemplo, de compra-venta a través de Amazon, por decir un ejemplo, ¿vale? Pero ahora mismo no está estructurado como una holding, es decir, tengo una empresa por un sitio o una empresa por otro, o incluso dentro de la misma empresa estoy ejerciendo las dos actividades, cosa que no se recomienda para nada. Pero bueno, podemos partir de estas situaciones de partida que son bastante habituales en el sistema un poco de nuestro país, ¿vale? De los empresarios. Que podemos partir de tener, por ejemplo, una sociedad que vende en Amazon, una sociedad que tiene inmuebles, por ejemplo, sin holding, ¿vale? Y otra sociedad de otra actividad. Exacto. Por poner 3 sociedades. Exacto. Pero el titular de esas participaciones, de esas acciones de esas 3 empresas, el socio, digamos, es el socio. Exacto. Es el socio. El socio persona física. Persona física. Exacto. Eso es lo que sería un sistema simple o no holding. O digamos. tener las 3, el otro ejemplo es tener las 3 actividades dentro de una misma sociedad, que ahí es cuando viene el caos. Aún peor. Donde Exacto. es mucho peor, porque Exacto. lo otro se puede integrar de algún... Es como las situaciones que nos encontramos más a menudo que los empresarios tienen. El que está un poquito más avanzado los tiene separados en empresas, pero hay otros empresarios que le tienen todo dentro de una misma sociedad limitada. Ahí estaríamos aún en una situación muchísimo más arriesgada, ¿vale? Y sobre todo si hay inmuebles. También. A veces tenemos que sacar el inmueble a otra sociedad, hacer el canje, Sí. no sé, los nombres técnicos yo no lo sé, escisión, en fin, sí. canje de valores y demás, pero... Complica más el asunto. Para que la audiencia entienda o se ponga, porque igual nos está viendo alguna persona que está en esta situación, que tiene una sociedad con una actividad, otra sociedad con una actividad, o otra parte de la audiencia a lo mejor tiene una sociedad ya con todas las actividades ahí, pero se puede hacer ambos casos. Se puede hacer en ambos casos, por supuesto que se puede hacer, solo que tenemos una dificultad añadida y a mí me gusta siempre explicarlo de la forma más sencilla posible para que nuestra audiencia lo pueda entender, ¿no? Por supuesto que se puede aplicar y existe el régimen especial de fusiones, escisiones, canje de valores en el impuesto de sociedades, que lo que permite es hacer una reestructuración empresarial. ¿Qué significa reestructurarse? Reestructurarse no es más que, pues lo que estábamos diciendo, este sistema simple que teníamos de una o varias empresas donde solo el socio es la persona física, con esta reestructuración lo que haríamos es formar una holding para poner a la empresa holding que viene a dirigir, que decíamos que era el director de la banda, ¿no? O de la orquesta, que venía a dirigir a las matrices. Bien, esto se llama un proceso de reestructuración. Hacienda, este proceso de reestructuración permite aplicar el régimen especial, que es un régimen que tiene beneficios tributarios, es decir, que básicamente cuando se aplica no se tributa, ¿vale? En ese momento se difiere la tributación. Correcto. Pero Hacienda exige que existan lo que se llaman los motivos económicos válidos, es decir, tiene que tener una razón estructural empresarial Claro. para
realizar esa operación. Y el motivo no puede ser, quiero pagar menos impuestos. No. Ese motivo no existe. Ese no es un motivo económico válido, como es lógico, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta dificultad añadida que estábamos hablando desde el principio, o desde esta parte de la conversación, viene en cuanto la empresa ya está creada previamente y no se tiene la holding desde el principio, tenemos que justificar este motivo económico válido, ¿no? Y ahí es donde siempre recomendamos tratar el asunto con especialistas jurídicos, abogados, básicamente, para encontrar si existe este motivo económico válido justificado ante Hacienda para que no pongan pegas o no tiren atrás el régimen FEA, que es el FEA que llamamos era el régimen especial, ¿vale? Entonces, por eso decíamos que crear una holding desde el principio evita este riesgo. Claro. Porque ya la tenemos desde el principio, no hay nada que reestructurar. Digamos que ya empezamos nuestras actividades empresariales de la forma correcta. Por eso, aunque a priori pueda resultar un tanto más caro, que sí lo es, un poquito más caro, porque hay que crear más empresas y demás, pues eliminamos de un plumazo este riesgo. Correcto. Pero la verdad es que, bueno, tenemos la posibilidad, por supuesto, siempre de aplicarlo, este régimen especial, y, bueno, simplemente es pensar la forma jurídica de poder hacerlo, de gestionar bien el proyecto de reestructuración, hacerlo de una forma seria, y la mayoría se defienden ante Hacienda y se ganan, por supuesto que sí. Y bueno, pues yo por supuesto siempre lo recomiendo, siempre, porque es muy interesante, sin duda alguna. Claro, es interesante aclararlo a la audiencia, que mucha gente se piensa que a mí mismo me pasó, A mí mismo me pasó antes de crearla. Bueno, dices, holding, suena muy grande, suena a Amancio Ortega, suena a grupos como Mercadona, que tendrán sus holdings y de diferentes empresas. Pero cuando te pones a indagar, te pones a estudiar, ves que realmente no. O sea, si tienes claro que vas a tener varias actividades, te sale infinitamente más barato hacerlo desde el principio, siempre haciendo las cosas como toca, con profesionales como vosotros, como de la mano de fiscalistas, abogados y demás. Y claro, suele pasar mucho esto, que por el coste o te echa atrás el coste o te echa atrás la palabra holding, que es muy grande. Pero realmente la audiencia tiene que entender que lo que te ahorras es brutal haciéndolo antes, porque el canje de valores tiene un coste tributario que, aunque hay una parte que no tributa, pero sí que tiene un coste hacer toda esa parte del canje de valores, de la reestructuración, que no es lo mismo que haciéndolo desde el principio. Sí, pero es lo que yo digo, porque ojalá todos partiéramos de la situación inicial ideal, que sería un nuevo empresario que empieza a desarrollar sus actividades. Claro. Siempre, por supuesto, que tenga más de 2 actividades, si no tampoco la holding tendría sentido, ¿vale? Entonces, si alguien tiene una perspectiva de crecimiento, ya no digo a corto plazo, a medio plazo, y estamos hablando de un año vista. Para mí, hay quien dice que el corto es menos de un año y el largo es más de un año, ¿no? Pero bueno, en el mundo empresarial la vida es muy larga, ¿no? Y desde mi punto de vista, el que tenga esa inquietud de tener negocios y que sabe que hoy va a empezar con un negocio, pero que dentro de X es una persona que tiene estas inquietudes empresariales y que le gusta este mundo de los negocios, casi seguro que a muy medio plazo va a estar pensando en otro tipo de actividades, porque normalmente la mente que es inquieta a nivel empresarial empieza con un tipo de negocio, ¿no? Y es lo primero que le salta la bombillita, ¿no? De voy a generar este negocio. Pero es que luego cuando se pone a ejecutarlo y empieza a planificarlo y empieza a ejecutarlo, casi siempre surgen nuevas ideas. Entonces, esta sería la situación inicial de partida ideal, donde la empresa no tiene las empresas creadas y ya desde el principio vemos que tiene estas inquietudes empresariales de tener más de una actividad diferenciada, y es donde ya le proponemos crear una holding. Yo sé que la palabra holding, porque estamos aquí con estas palabras, ¿no?, que se usan, pero bueno, básicamente una holding es un grupo. Vamos a traerlo a nuestro lenguaje, ¿no?, a nuestro idioma. ¿Grupo? No tiene más. Fijaros qué sencillo es. Entonces, ojalá tuviéramos siempre esta situación inicial de partida ideal,
Pero la realidad es que muchos empresarios cuando empezaron pues no conocían esto. Sí, sí. Y ocurre mucho en el día a día y pues, bueno, y son empresas ya o que ya tienen unos años de andadura o que son empresas que ya tienen una consolidación. En todos los casos yo lo recomiendo siempre analizarlo. No cuesta nada analizar, oye, ¿qué viabilidad tiene? Se analiza la viabilidad, que eso tiene un coste perfectamente asequible, para ver si realmente ese sistema de reestructuración es para esas empresas o no. Correcto. Y la mayoría de las veces sale que sí, esa es la pura realidad. La mayoría de las veces es que sí merece la pena. Estamos hablando del tema de que para todo esto hace falta un profesional como tú, la parte más del día a día fiscal, pero para siempre en colaboración con abogados. Yo lo digo porque me pongo en la piel de la audiencia y la audiencia pensará, bueno, ¿y qué coste tienen unos abogados? ¿Qué coste me puedo encontrar a la hora de querer hacer todo esto? Claro, cuando partimos de la situación inicial ideal, no es mucho, ¿vale? Es poquito, va a depender un poco del tipo de actividad y demás, pero es algo realmente que se amortiza enseguida. Cuando ya las empresas están existiendo, ya están operando, ya se tiene, digamos, las actividades en marcha, va a depender un poco de la cantidad de actividades que se tengan. Pero es una inversión mínima que enseguida se va a amortizar. Sí. Por tanto, es algo para mí muy necesario en una actividad, incluso más que, no sé, que luego todas las empresas tienen costes que si los revisamos uno a uno, superfluos, que los podemos quitar fácilmente. Sin embargo, en esto, esta pequeña inversión, y digo inversión porque, bueno, como soy contable me gusta llamarlo así, enseguida se va a recuperar. Y la mayoría de empresarios que llevan a cabo este tipo de reestructuraciones jurídicas, al cabo de los 1 año, 2, 3 años dicen, ¿por qué no lo hice antes? La mayoría pregunta, suele pasar. ¿Qué razón tenías? ¿Por qué no lo hice antes? ¿No? Yo digo, bueno, pues porque hay que entenderlo, ¿no? Por eso estamos aquí, ¿no? Para explicar hoy exactamente por qué realmente merece la pena el hecho, por lo menos, de sentarse a valorarlo. Pues hablando de por qué merece la pena, vamos a entrar en el bloque de ventajas fiscales que hay dentro de una holding. O sea, bueno, las diferentes ventajas. Vamos a ver, por ejemplo, la ventaja más común que escuchamos es la exención en dividendos, ¿vale? Cuando la filial pasa dividendos a la matriz, a la holding en este caso, tiene una exención de un 95%. Explica un poco. Vamos desde la situación de partida, para que se vea muy fácil la diferencia, que es enorme. El ahorro tributario en estos casos es muy positivo. Cuando no tenemos un sistema holding o un grupo, ¿vale? Como decíamos, holding es lo mismo que llamar grupo. El socio es la persona física. El socio persona física tiene una empresa y esa empresa genera unos resultados. Esos resultados el socio tiene derecho a percibirlos como socio que es, ¿no? Es decir, la empresa tiene unos beneficios y esos beneficios se reparten al socio o socios personas físicas. Vale. Como sabéis, el impuesto por excelencia de las personas físicas es el impuesto de la renta, que además ahora estamos casi en campaña ya. Entonces, cuando una empresa ha ganado un dinero, tiene unos resultados positivos, un beneficio y lo traslada al socio, el socio va a tributar en su renta por ese importe. Tras pagar impuestos sociedades. Por supuesto. O sea, el impuesto de sociedades se paga siempre. Bueno, hay algún beneficio de consolidación fiscal y demás, pero no vamos a entrar ahí porque son casos más complejos, son más para grupos, pero una sociedad que tiene un beneficio de 100.000 euros, ¿vale? Por ejemplo. Porque lo mejor es poner ejemplos con bases imponibles fáciles para que la audiencia también, aunque los cálculos son muy rápidos aquí de hacer, ¿vale? 100.000 euros de beneficio. Esta empresa paga un 25%, que también lo matizamos porque ahora los tipos, los tipos impositivos en impuestos de sociedades están cambiando, están bajando hasta el 19 o al 20. Exacto, 21. Depende de cada empresa, si es micro, si es... Depende. Pero vamos a poner el ejemplo del 25. Venga, ¿vale? Vamos con ello. Entonces, 100.000 de base imponible de beneficios. O sea, una empresa ha ganado, después de descontar todos los gastos, ingresos menos gastos, todo 100.000 euros, que vamos a integrar en la base imponible del impuesto de sociedades. ¿Vale? Llegará el mes de julio y pagará esa empresa
25%, como hemos dicho que vamos a cogernos. O sea, que ya paga 25.000 euros. Eso es. Le quedan 75.000 euros. Eso es. De estos 75.000 euros, si están a nombre de una persona física, las participaciones, y, bueno, pues no tiene grandes inversiones que acometer la empresa y demás, y quiere pasárselos a persona física, imagínate los 75.000, que no es lo que se suele hacer, pero los 75.000 los pasamos a persona física, exacto, por hacer números. Esos 75.000, ¿cómo tributarían en un caso? Claro, esos 75.000, digamos, ya tras impuesto de sociedades, ¿no?, que se quedarían libres, y la Junta de Socios ha decidido repartirlos, porque lo normal cuando uno crea una empresa es para ganar dinero, ¿no? Claro. Entonces decide repartirlos al socio, que en este caso decimos que es persona física. Como es persona física, tributa por renta. Estos 75.000 se integran dentro de la declaración de la renta de esa persona y tributan pues entre el 19 y el 26%. ¿Qué ocurre? Que nos vamos ya a unos tipos de gravamen considerables. Claro. Los primeros 6.000 al 19, bueno, hay una tabla aplicando, ¿vale? Entonces, pero bueno, es la de la base imponible del ahorro. exacto, la tabla de la base imponible del ahorro, que dependiendo de cuánto dinero es, se tributan unas cantidades, pero ya son cantidades, pues eso, que hemos hablado, que partan ya del 19%. De estos 75.000 estaríamos hablando un tipo medio de un 21, 22, sí, quizá aproximadamente. Por ahí. Eso es. Porque sí, creo que es de 0 a 6.000 el 19, de 6.001 hasta 49.999 el 21. Luego el 23 tiene una serie de tramos. Será un 21 o 22 aproximadamente. Eso es. Será un 21, algo, digamos. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto se tributaría por haber percibido esos 75.000 euros? El 21%. Vamos a, por resumirlo, el 21%. Que no sabemos hacer el cálculo ahora mismo, pero son unos 15.000 o 16.000 euros adicionales. Adicionales al impuesto de la renta. Con lo cual, si queremos ver el resultado neto del dinero que hemos ganado solo por la empresa, diríamos los 75.000 menos esos 15.000 que hemos hecho aquí el cálculo rápido. Sí. O sea, Hacienda se queda de esos 75.000, que recordemos ya han tributado el impuesto de sociedades también. Que eran 100.000 inicialmente. Al socio le van a quedar unos 60.000 aproximadamente. ¿Vale? Con lo cual, pues hay una tributación relevante, digamos, que esto, importante. Si fueran empresas que es 1 millón, multiplícala. Ya se iría, porque ya iríamos a los tramos más altos y ya rozaríamos el 50% entre la suma del impuesto de sociedades y de la parte de renta, o sea, de dividendo. O sea, ya llegaríamos casi al 50%, ¿vale? Exacto. Pero bueno, en este caso estamos sobre un 60%. El 60% es lo que nos queda a nosotros, el 40% es lo que hemos pagado a Hacienda vía 2 impuestos. Exacto, que es bastante, ¿no? Lo vemos y decimos, claro, es bastante. Y normalmente los socios, porque hay mucha gente que dice, vale, pero es que yo ese dinero, que normalmente son las mentes empresariales, ¿no?, quieren reinvertirlo en otros negocios. Quieren, pues, seguir generando, ¿no?, patrimonio, seguir generando ganancias, seguir generando otras actividades, mejorar el empleo, en fin, todo esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese socio, ese dinero que ha ganado, lo decide reinvertir en otra empresa o en su propia empresa. Bueno, en su propia empresa sería más raro, pero bueno, vamos a decir en otra actividad que le ha propuesto o que ha pensado. El socio, después de haber pagado impuestos, coge ese dinero y lo reinvierte en otra empresa. Y crea una nueva sociedad y bueno, invierte ese dinero que ya ha estado... ha pagado antes en renta y en impuestos de sociedades, bastante cantidad, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería el sistema tradicional, digamos, el sistema... Ahora vamos a hacer eficiente. Este mismo ejemplo, pero un empresario holding, para que la persona vea la diferencia con 100.000 de impuestos. Teniendo la estructura holding montada. ¿Vale? Exacto. Estamos en el mismo caso. La filial, porque ahora aquí ya lo que hacemos es que formamos el grupo. Donde teníamos una persona física, nosotros, por ejemplo, ahora hay una sociedad que se llama holding, o llamamos la matriz, la directora de la orquesta. ¿Vale? Correcto. Bien. Y encima de esa directora de orquesta está la persona física, ¿vale? Es decir, el socio, persona física, sigue siendo el titular, el propietario de todos esos negocios a efectos, digamos, prácticos. Bien. Cuando nuestra filial, que ha ganado 100.000 euros, paga el 25%, volvemos al mismo ejemplo para similitud, nos sigue quedando un resultado después de impuestos de 75.000. Esto no nos lo quita nadie. Nadie. Los 25 o lo que paguemos de impuestos a sociedades, esto lo vamos a pagar siempre. Exacto, eso, exactamente.
Pero ahora esos 75.000, ¿quién tiene derecho a percibirlos? La matriz, la holding, la directora de la orquesta. Porque es la titular de las participaciones. Exacto, es la socia de las participaciones de la filial. Pues aquí es donde está el gran beneficio. Porque cuando una filial reparte dividendos a sus socios, personas jurídicas, en este caso holding, tienen una exención del 95%. Con lo cual, claro, ¿qué ocurriría? Que estos 75.000 euros, que en caso de que la filial decida repartirlos a su socio holding, suben esos resultados a la holding, esos 75.000 euros, para la holding que son un ingreso, ¿no? Porque la holding está ganando ese dinero, un ingreso. Tributarían, si no existiera esta exención, tributarían otra vez con el 25%, ¿no? Correcto. Pero ¿qué ocurre? Que Hacienda aquí sí que nos permite aplicar la exención del 95%. Con lo cual, el 95% de esos 75.000 euros no tributan. Y ese dinero sube a la holding. La holding viene a tributar un escaso 1,25% del el total. Cálculo de multiplicar el... Exacto, ¿vale? Ahora luego explicamos el cálculo si quieres, ahora hacemos un acto de fe de lo que estoy diciendo. Sí. La empresa va a tributar, la holding, solo el 1,25% de 75.000, que es muy poquito. Sí. Y esa holding reinvierte en otras actividades, en otras empresas. Que vendrían a ser como unos 1.000 euros aproximadamente. Exacto. O 1.000 y poco. Hemos pasado la diferencia de los 15.000 que tributábamos en renta. Exacto. A 1.000 y poco. Y aquí es donde está el gran beneficio tributario o digamos lo positivo de tener un grupo holding. Es muy interesante para reinversiones, para separar riesgos, para tener una empresa correctamente estructurada, para tener unas actividades económicas preparadas para un crecimiento, exacto, para tener de la forma más eficiente, más óptima. Por eso es tan positivo y tan recomendable. Vale, y este es uno de los beneficios. O sea, porque, claro, es el que más nos fijamos porque es el que... Es el más cortoplacista, ¿no? El más que vemos cortoplacista. Año a año, ¿no? Pero claro, hay otros beneficios como, bueno, impuesto de patrimonio. Uh-huh. También hay ciertos beneficios a la hora del valor del grupo. Como es un grupo empresarial, le damos forma de grupo, de alguna forma. Bueno, hay un ahorro fiscal en impuesto de patrimonio de si ese importe, imagínate, esos 100.000 no tributaran, los llevamos a persona física y esos 100.000 cada año vamos acumulando y cuando ya tenemos en persona física cierto importe, todo eso suma a impuesto de patrimonio. Uh-huh. O sea, que en algunas comunidades como Madrid no existe, pero bueno, en la mayoría de comunidades hay impuesto de patrimonio. Sí. Hay otro ahorro fiscal por esa parte. Sin duda alguna. Y aquí ya, aunque entramos en comunidades, porque también, sí, al final aquí también, pues bueno, viene la política y lo que hoy en Madrid no se paga, quién sabe el día de mañana. Exacto. La verdad. Exacto. Entonces, por eso siempre decimos que la reestructuración empresarial hay que analizarla cuanto antes. La reestructuración jurídica de las empresas, cuanto antes se analice mejor. Porque no podemos esperarnos a ver si la Comunidad de Madrid el día de mañana vuelve a instaurar el impuesto de sociedades. O si en mi comunidad, no sé, Barcelona, Cataluña, donde sea, de momento se vuelve a aplicar. Entonces, por eso es muy interesante que cuanto antes la gente que tenga una mentalidad empresarial, digamos, que no sea simplemente, oye, tengo una actividad y yo no me quiero dedicar a nada más en la vida. La gente que nos ha picado la víbora, que eso, ya lo llevamos en sangre, uh-huh, que queremos emprender, hacer cosas, que... Si eres esa persona, si eres esa persona que vas por la calle y vas más pensando en... ves negocio por todas partes, posiblemente sea muy interesante, claro, en su caso. Yo siempre digo que las holdings, por supuesto, no son para todo el mundo. Esto no se trata de que una holding sirve para todo el mundo, no. Se analiza cada caso. Y ahí donde entramos, pues los profesionales del sector, para dar una respuesta simple para que el empresario lo pueda entender, sencilla y sobre todo que le sirva, básicamente. Y que sea muy clara. A mí, bueno, Miguel, tú me conoces y bueno, obviamente cuando hablamos con empresarios nos gusta siempre usar un lenguaje claro y sincero y sobre todo concreto para que la gente pueda tomar las decisiones. Yo hay muchos empresarios que me he sentado enfrente y le he dicho, mira,
Correcto. Considero que en tu caso no es necesario. Ni siquiera a veces les hemos llegado a decir tener una sociedad. Como autónomo estás funcionando bien. Por ahora no te cambies. Claro. Es la verdad. E incluso a alguien que ha venido con una empresa decirle, no consideramos que tu caso sea Claro. necesario analizar Sí. por ahora. Eso hay que una dejarlo holding. claro, que no es para todo No el es mundo. para todo Hoy el estemos haciendo un especial de holding, pero evidentemente no es para todo No el es mundo. para todo o el sea, mundo. Pero lo bueno es que el hecho de... Porque claro, la persona normalmente no lo puede analizar por sí mismo. Lo bueno es contactar con un asesor que sea claro, concreto y conciso para ver si su caso merece la pena o si no. Y en eso podemos ayudarles siempre. Y además es un coste muy bajito, ¿verdad? Porque es que merece mucho la pena, de verdad que sí. Sí. El coste, al final, el coste es la inversión inicial en la parte de abogados, que no es un coste súper grande. No. Como tú dices, es una inversión más. Y luego la parte de los servicios de asesoría, pues sí que puede llevar algún coste. Evidentemente lleva un coste adicional, pero los beneficios, como hemos visto, superan con creces, Sin duda. pero de por mucho, el coste de lo que sea la asesoría. Y bueno, la estructura de poder de crecimiento, o sea, creo que no Es hay como, a color. mí me gusta siempre utilizar un símil. Es como cuando tenemos un camino, ¿no? Tenemos delante, no sé, imaginar un solar, ¿no? Que no tiene nada. Y uno va haciéndole el camino poco a poco, ¿no? Pues cuando uno ya ha entrado a valorar si merece la pena tener una holding y no, digamos que su camino está despejado mucho más para adelante. Sí. No tiene que ir tanto haciendo ese camino, sino que ya tiene una claridad de futuro. Tiene una claridad de cómo operar, de qué forma, cómo conseguir mejores resultados. Eso se llama planificación empresarial. Y cuando se tiene la planificación empresarial, los resultados siempre se maximizan. Siempre mejoran. Vale. Es así. Pasamos a otro beneficio que existe en las holding. Tú tienes la holding, tienes diferentes filiales bajo y has crecido una y la quieres vender. ¿Vale? Vamos a poner el ejemplo, igualmente, una sociedad que se vende por 1 millón de euros. ¿Vale? Por poner números para que veamos qué ahorro puede haber, ¿vale? ¿Qué ahorro puede haber? Una sociedad que está funcionando, que tiene un beneficio de 200, 300.000 euros anuales, se puede vender en 1 millón si está bien estructurada y bien... hay muchas empresas que compran este tipo de empresas, ¿vale? Entonces, vamos a poner el ejemplo de haber hecho las cosas mal desde el principio y... Que el titular que el titular es la persona física. Exacto. O sea, yo soy titular de una empresa la cual vendo y me integran ese 1 millón de euros de beneficio en persona física. ¿Qué pago? Muchísimo. Ahí sí que Hacienda se va a poner muy contenta, porque el impuesto de las rentas se dispara muchísimo. Integrar un beneficio de 1 millón de euros en renta, pues imaginaros, muchísimo dinero. Entonces, se pierde toda la eficiencia Te vas de la casi operación. Al tipo máximo. Al tipo máximo. Claro. Sí, se integra casi. Muchísimo dinero. Entonces, es que yo ya no hablo ni siquiera, aquí es que ni interesan los porcentajes, la cantidad de dinero que es. Claro, monetario. claro. Muchísimo dinero. Sí, porque vender una empresa, al final, lo que digo, si tienes 200, 300.000 euros de beneficio, se puede vender a 4 o 5 veces EBITDA, que se venden la mayoría de empresas bien estructuradas y con una estructura ya con track record y demás. 1 millón de euros, que no es ninguna... Ya sin tener en cuenta ni siquiera aquí que estamos hablando de que estas operaciones normalmente se comprueban mucho por Hacienda y, porque claro, hay mucho dinero en juego y a Hacienda no le sirve el precio que he pactado con mi comprador, ¿eh? Aquí la ley de renta es muy clara y dice es el mayor de el valor teórico de la acción o de la participación. Sí. El resultado de capitalizar los últimos resultados contables o el valor pactado. Es decir, que a lo mejor yo he pactado un importe menor, por ejemplo, imaginad, hemos pactado 1 millón de euros. Porque, no sé, somos conocedores de que hay una legislación europea que mañana se va a trasladar a España, por ejemplo, y va a hacer que los resultados, no sé, bajen. Y entonces, en realidad, hemos vendido a nuestra empresa un poco más barato, ¿vale? Bien, Hacienda aquí le da igual por cuánto hayas vendido tu empresa, porque aplica
el mayor de estos tres que hemos dicho antes. Sí, pasa como con los inmuebles, con el valor de referencia catastral y También. el precio de compraventa final. También. O sea, se coge al valor más alto. También. O sea, También. Entonces aquí es tenemos como un doble muy riesgo. similar. Tenemos el hecho de haber hecho las cosas, entre comillas, mal desde el principio, hace que vayamos a tributar mucho en renta y además ser objeto muchas veces de comprobación y a veces que Hacienda nos aplique un valor por el cual ni siquiera nosotros lo hemos percibido, porque hemos pactado un importe menor con toda la legalidad, digamos, y el buen hacer, ¿no? Sí, entre que los al final ha habido, empresarios. entre dos empresarios, ha habido un acuerdo por tal precio Exacto. y no hay ningún pago bajo manga ni nada. Por supuesto. Siempre haciendo las Sí, cosas correctamente dentro de la ley, como tiene que ser. Pero hasta así puede pasar que Hacienda te venga. Pero bueno, esto es independiente del tema, tengas holding o no. O sea, esa comprobación puede estar igual. O sea, Sí, pero sí que es cierto que, y esto quizás un tanto delicado, pero generalmente hay muchísimas más comprobaciones de renta que de impuesto de sociedades. Y cuando tenemos un sistema holding, ¿vale? E integramos esta operación dentro del grupo holding, ya no se trata de que haya más o menos comprobaciones, porque ya no es tanto ese el riesgo, ni mucho menos. Además, cuando las cosas están bien hechas y correctamente aplicadas y dentro de la legalidad, por supuesto, nadie tiene miedo de afrontar una comprobación porque está correctamente calculado el impuesto y se han pagado de forma legal. Que por supuesto en Corex siempre trabajamos con base legal, siempre. Y se recomienda a nuestros clientes, por supuesto, aplicar la ley de forma correcta, como toca, vamos, como tiene que ser, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho esta operación de venta de una empresa, de una filial, por ejemplo, de una actividad dentro de nuestro sistema holding, el ahorro es brutal. Vamos a retomar el ejemplo realmente de ese 1.000.000 de euros. El empresario lo vende ahora con la holding, ¿vale? En renta ya habíamos hablado de que se iría casi a la tributación máxima del tipo máximo que va imputado en la base imponible del ahorro, porque es como si compras unas acciones de... Como si vendieras unas acciones de Inditex o de cualquier Inditex, por ejemplo, empresa en bolsa. Que digamos. compras a 10 y vendes a 20, pues la imputas en la diferencia. base imponible del ahorro por el número de acciones que tengas. En este caso es igual, el número de acciones que tengas en la empresa del valor de constitución menos el valor de venta. Bueno, al revés. Sí, bueno, de constitución o ampliaciones depende, pero bueno, vamos a imaginar que no han habido ampliaciones, exacto, precio de venta menos precio de constitución. Exacto, sí. pero imagínate que es 1.000.000 de euros Vale, por lo que el resultado. El resultado por lo que tributamos, ese 1.000.000 de euros por lo cual vendemos dicha empresa, ¿vale? En persona física, imagínate que nos vamos al tipo máximo que este año ya se ha actualizado y lo han subido hasta el 30% en los tramos más altos. Tributaríamos casi un 30% por hacer números redondos, 300.000 euros. Ahora, ¿qué pasa en una holding? Cuando tenemos una holding y vendemos una de nuestras filiales a otro empresario, a un tercero o incluso a una persona física, ¿quién tendría el derecho a percibir el resultado de la venta? La holding, ¿no? Bien. Para la holding, eso que supone un ingreso, ¿no? Es decir, la holding tributaría el 25% de ese ingreso, ¿no? Recibido por la venta. Vale. Pues lo mismo, podemos aplicar la exención del 95% por la venta, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos, tener más de 5% y que la empresa fuera nuestra antes de un año, ¿vale? O sea, más de un año. Más de un año, sí. Entonces, bueno, de hecho, que aquí la trampa, mucha gente se monta la holding para luego hacer la venta de las participaciones. Ahí es, ya sabes que viene la comprobación, claro. Sí o sí, y no te van a dejar, te lo van a hacer que te lo integres en renta. Por eso es tan importante hacerlo desde el principio. Hacerlo desde el principio. O cuanto antes. Si no lo has hecho desde el principio, que en muchos casos no lo han hecho desde el principio y las empresas ya están operando, pues cuanto antes, hazlo cuanto antes. Correcto. Cuanto antes va a dar mayores argumentos de estos llamados motivos económicos válidos, ¿vale? Vamos a tener más motivos económicos válidos para justificar el porqué de todo esto. Entonces, cuanto antes se valore y se estudie si procede o no, o si es interesante, mejor. Entonces, por supuesto, hay un ahorro de nuevo muy grande. Claro, en el sistema. De 300.000, pues un 95 no tributaríamos por 15.000. Exacto. Los 5.000 por 3, 15.000. No, haciendo números, no nos machaquéis en comentarios que estamos haciendo los cálculos de cabeza totalmente, ¿vale? Pero sobre unos 15.000. Y sobre esos 15.000 tributaríamos ese 25%. Eso es. Que ahí sí que sería un 25%, pero bueno, serían 3.000.
3.000, 4.000, 5.000. Vamos Por a poner ahí. 5.000 por hacer números que la redondos. diferencia es muy grande. De 5 a 300.000. La diferencia es muy grande. Ojo, en todos estos años ha habido un ahorro por el reparto de dividendos. Claro. Ha habido un ahorro Por la venta, por patrimonio. Por patrimonio, porque aquí ya, esto si estuviese como persona física, Eso es. hay que ver. Bueno, en la actividad de una empresa no cuenta para impuesto de patrimonio, pero si hacemos tenemos el cómputo si global, tenemos es decir, bueno, inmuebles. en o- total, todo mi sistema, cuánto ha Exacto. tributado y tenemos en cuenta todos los Exacto. impuestos, vamos a integrarlo dentro para hacer esos O sea, cálculos. Ya hemos sufrido nos hemos sufrido o beneficiado, por decirlo de mejor forma, el beneficio por los dividendos, el beneficio por impuesto de patrimonio. Y ahora vendemos el beneficio por la venta de esas participaciones, que es muy sustancial en una operación de una venta de 1 millón de euros, que la audiencia le puede parecer mucho, pero se venden empresas 1 millón, Por supuesto. 2. No, y habrá quien piense, pero si yo no voy a vender mi empresa. Claro, uy, claro. uy. Hasta que venga alguien. ¿Cuántos empresarios me he encontrado yo que empiezan diciendo, no, yo no voy a vender mi empresa? Muchísimos. Y al cabo de 3 o 4 años su empresa ha tenido una mejora sustancial de todos los sistemas productivos y de momento aparece un comprador y claro que la vende. O sea, es más habitual de lo que creemos. Porque muchos empresarios Y tienen aunque sus venda empresas- una parte solo. Sí, o vende una parte, se escinde una parte, en fin. Quiero decir que cuando empezamos en el mundo empresarial, lo de vender empresas lo vemos como algo muy lejano, incluso Claro. hay quien ni siquiera lo imagina. Pero cuando una empresa funciona bien, existen muchas operaciones de compra-venta de empresas. Muchísimas. Y en realidad el empresario hace un cambio de clic. No es una cosa que uno venga, no, yo creo una empresa para venderla en el futuro. Casi nadie empieza así. Claro. Pero yo sí que noto en muchos empresarios que existe un cambio de clic y que llegan en un momento que ya empiezan a valorarlo, ya cuando tienen ofertas encima de la mesa o, cuando digo yo, novios o novias interesados en esas compras. Y sí que ocurre, quiero decir, que aunque esto pueda parecerle a las personas que nos están oyendo algo muy lejano, cuando una empresa funciona bien, esas ofertas llegan y es muy interesante. Por eso, si en ese momento empezamos a pensar en la reestructuración, no es que vayamos tarde, es que vamos más Súper. tarde que tarde. O sea, vamos que casi seguro que no vamos ni siquiera a poder aplicarlo. Por eso es tan importante empezar a analizar esto cuanto antes. Incluso cuando no tengamos en nuestra mente el hecho de vender nuestra empresa. Correcto. O sea que cuanto antes, mis recomendaciones siempre, por lo menos sentarse y pensarlo. Vale. Hemos visto estos 3 beneficios. Ahora hay otro que es el de sucesiones. Para sucesiones también hay un beneficio fiscal. O sea, hay un beneficio. Es más. A muy largo plazo, esperemos, Más ¿no? a largo plazo. Más Sí. a largo plazo, pero bueno, lo tienes todo bien estructurado y hay un beneficio en impuesto de sucesiones, de alguna forma. O sea, que simplemente para que la audiencia vea que no es un único beneficio, es el primer beneficio más que miramos es el de los dividendos. Pues eso llamamos antes el beneficio más cortoplacista, El el que vemos cortoplacista. antes, digamos, Y- pero luego tenemos una serie de, si ponemos todo y lo vemos de una forma global, pues incluso nos vamos hasta el final de nuestros días. Vamos a empezar por el de sucesiones, ¿vale? Porque también tenemos el de donaciones, pero bueno, vámonos al de sucesiones. Exacto. Claro, nadie piensa en que se va a morir y a quién va a dejar de herencia las participaciones de sus empresas. Es una cosa que, bueno, pues no solemos pensar mucho, ¿no? Pero sí que cuando existe una planificación correcta y este sistema de reestructuración está hecho desde antes, Sí. pues esa cuestión incluso nos va a preocupar menos, incluso cuando estemos llegando al final de nuestros días y que sea por vejez, por supuesto, ¿vale? Claro. Entonces, incluso en estos casos es muy interesante tener toda la reestructuración hecha de mucho antes. Y ahí es donde de verdad los grupos empresariales, incluso las transiciones a futuro con, ya entramos en otras materias, ¿no? De empresa familiar y demás, incluso resulta más fácil esa planificación en la sucesión. Además de que nos ahorramos dinero, además resulta más fácil la planificación en la sucesión familiar de nuestras empresas. Por tanto, como lo vemos, es que todos son ventajas. Es que todos son ventajas. Todos son ventajas. Bueno, antes de entrar al siguiente bloque, que es un poco protección patrimonial, o sea, la parte de inmuebles, hay
otro beneficio que vamos a nombrar muy por encima, que es la consolidación fiscal dentro de... Bueno, se comenta, aunque es complejo, pero no es para seguramente una persona que vaya a montar la holding inicialmente y demás, pero está bien comentarlo porque estamos en un especial de holding y creo que está bien que la audiencia sepa que existe esa posibilidad. Existe. Lo hemos nombrado al principio en algún momento, pero bueno. Existe la consolidación fiscal. Explícala. Vale. La consolidación fiscal tiene, digamos, muchas características interesantes, ¿vale? Y ya entramos en un nivel de complejidad mayor. Yo, si te parece bien, vamos a explicarlo a la audiencia de una forma sencilla, qué es la consolidación fiscal, ¿vale? Para que puedan integrarlo de una forma mejor. Básicamente, la consolidación fiscal es que, imaginemos que una empresa ha tenido un resultado positivo de 100.000 euros. Exacto. Esta empresa que se dedica a... Una de las filiales de Una de abajo. las filiales, que se dedica, no sé, por ejemplo... Venta en Amazon. Venta en Amazon, por ejemplo. Ha tenido un resultado positivo de 100.000 euros, beneficios de 100.000 euros. Y luego tenemos otra empresa que se dedica, por ejemplo, a servicios de construcción, por ejemplo, que ha tenido un resultado negativo de 100.000 euros, pérdidas de 100.000 euros. ¿Vale? Correcto. Claro, ¿qué nos daría a pensar si tenemos el sistema holding creado, ¿no? Cualquiera diría, si he ganado en una 100.000 y he perdido en una 100.000, el resultado de todo el grupo es cero. Pero si estas dos empresas tributan por separado, yo las tengo como persona física, pues en una pagaré 25.000 y en la otra no pago nada. No pago nada. Pero ya he pagado 25.000 en la primera, Claro. que ha ganado 100.000. Al final la suma es que he pagado 25.000. Exacto. La suma es que paga 25.000. Vale, ahora quien dice, ya, pero tengo un derecho futuro en la que he perdido. Sí, de acuerdo. Pero hoy has pagado. De tu bolsillo han salido, bueno, del bolsillo de la empresa han salido 25.000 de la empresa de compra-venta de Amazon, que era la que había tenido los resultados positivos. Correcto. Entonces, pues existe ahí ese pago, ¿no? Y ese coste. Bien, cuando tenemos el sistema correctamente estructurado y tenemos nuestro holding creado y nuestro grupo correctamente aplicado, tenemos la opción de lo que se llama aplicar la consolidación fiscal, de solicitar a Hacienda que nos incluyan en este régimen de consolidación fiscal. Y la consolidación fiscal básicamente es pues lo que todos ya estamos intuyendo, ¿verdad? Que si una empresa ha ganado 100.000 y otra ha perdido 100.000, el resultado global viene a ser cero, ¿verdad? Exacto. Y que por tanto en ese momento no exista el desembolso de los 25.000 que estábamos hablando antes, no se tributaría. Esto es explicado de una forma muy rápida, por supuesto, esto tiene muchos... Hay una serie de requisitos, Exacto, como tener un 75% exacto. de participaciones de cada filial para poder aplicar al grupo. Exacto. O sea que Luego, no es tan fácil. No es que no sea tan fácil, sino que tiene una serie de requisitos y de, digamos, cosas a realizar previas, ¿vale? Para que podamos aplicarlo. Pero bueno, que está bien traerlo, ya que estamos hablando de holdings, que por lo menos existe esa posibilidad y es muy interesante, que mucha gente desconoce. Claro. Simplemente es nombrarlo, que la audiencia sepa que existe. Exacto. Y que a un futuro, bueno, si hay sociedades que, bueno, que está constituida por un único empresario, es casi todo el grupo suyo, o sea, no tiene socios en diferentes sociedades y, bueno, puede optar a la consolidación fiscal, tal cual se llama. Y, por ejemplo, hay muchos empresarios que nos preguntan, ¿no? ¿Pero interesa siempre? No. Interesa, sobre todo desde mi punto de vista, la consolidación fiscal cuando se tiene una planificación de los resultados futuros. Porque, claro, muchas veces la consolidación fiscal nos incrementa los costes, ¿no? Porque hay muchas más gestiones a realizar y demás. Nuestro departamento de administración también tiene mucho más trabajo, con lo cual normalmente hay que reforzarlo, hay que contratar más personal y demás. Entonces todo eso va sumando costes. Entonces, claro, si por ejemplo no se tiene una planificación de resultados, digamos por lo menos a 5 años vista, porque pues, han hecho nuevas inversiones, en fin, ya es para empresas que tienen un sistema presupuestario más completo, más controlado, no suele ser interesante. Esa es un poco mi perspectiva y mi opinión después de trabajar en esto pues, muchos años ya, ¿no? Pero sí que es bueno que por lo menos, ¿no?, los asesores lo planteemos a los clientes, porque yo lo que me encuentro es que vienen clientes de otras asesorías que ni siquiera han escuchado hablar de esto. Claro. Por lo menos que se ponga encima de la mesa y se le explica al empresario, oye, mira, a lo mejor hoy no lo queremos aplicar, pero a lo mejor el empresario
empieza a implementar unos sistemas de planificación o de presupuestación a futuro donde ya empieza a ser interesante que lo tenga en cuenta, ¿no? Correcto. Y ahí es donde se trabaja en conjunto, cliente, codo con codo, para ver qué cosas podemos aplicar a futuro y programar. Y ese crecimiento, y eso supone que crecimiento empresarial, reestructuración correcta, optimización de recursos, eficiencia, al final eficiencia, en el sentido amplio de la palabra. Muy bien, Nuria. Vamos a entrar en el bloque patrimonial, o sea, de protección patrimonial, por decirlo de una forma. Como una persona o un empresario tiene una holding y por ejemplo, quiere comprar inmuebles. Entonces, monta lo que es una patrimonial inmobiliaria, por decirlo de alguna forma. Los nombres ahí los puedes aclarar tú mejor. Yo le llamo así, pero se pueden aclarar mejor. ¿Cómo se protege un empresario? ¿Qué nivel de protección patrimonial tiene con el tema de la holding? Desde que una empresa quiebre hasta montar una patrimonial. Aunque este tema es un poco más jurídico, es de abogados, y yo siempre digo que me dedico más al mundo económico tributario, sí que puedo dar unas pinceladas sobre esto. Y bueno, el hecho de tener una empresa donde de alguna forma guardemos, ¿no? O salvaguardemos o intentemos salvaguardar aquellos activos, digamos, que tienen un nivel de inversión mayor, como puede ser inmuebles, pero a veces también son máquinas, fíjate, maquinarias potentes de cadenas de producción, o otro tipo de activos, o patentes, o marcas, o cualquier activo, digamos, cuantificable, por supuesto, y que tenga necesidad de estar protegido porque la actividad que estamos desarrollando pues conlleva un riesgo. Conlleva un riesgo porque, seamos claros, casi todas las actividades empresariales conllevan un riesgo. No existe una actividad empresarial que no esté exento de perder dinero, por ejemplo. Porque va a depender de muchas cosas, y más hoy en día, ¿no? Con este mundo tan cambiante. Bueno, el riesgo de perder dinero, ese es uno, pero el riesgo laboral, por ejemplo también es otro. O sea, si tienes trabajadores, pues, están en la calle todos los días trabajando, la empresa de construcción que hablaba. Por supuesto. Existe un accidente, ojalá que no pase a nadie, por supuesto, pero puede pasar, o ya no digo un accidente en el coche, me refiero en itinerario que se llama, sino un accidente, en fin, en la obra, que es muy común, o ya no solo en la obra, sino en cualquier sistema de producción también existen muchos accidentes, infelizmente, de carácter laboral, en fin. Que queramos de alguna forma proteger el patrimonio o los bienes de inversión de las empresas. En este caso interesa siempre tenerlo en una empresa patrimonial que viene a proteger de los riesgos de las actividades. Por supuesto, esto no quiere decir que nadie pague lo que tenga que pagar en función de lo que haya ocurrido. No me refiero a eso. No me refiero a que digamos, lo pongo allí porque así protejo si un trabajador me denuncia. No estamos hablando de esto, ¿vale? Porque eso es una cuestión, desde mi punto de vista, que está fuera de la ley. Me refiero a que cuando ya el activo de nuestras empresas comienza a tener un valor, es muy interesante empezar a valorar, crear una patrimonial donde proteger del riesgo incluso empresarial, del riesgo económico, de riesgos incluso, voy más allá, macroeconómicos, que puedan venir. Claro. Y más hoy que en este mundo cambiante que tenemos, que de momento una decisión política de otro país, que nada ni siquiera tiene que ver con el nuestro, nos afecta directamente, ¿no? Entonces, sí. Bueno, lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo ahora, está a la orden del día, ¿no? Y que de momento nuestra empresa empiece a ir mal por esa cosa que se ha hecho en otro país, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener nuestro patrimonio empresarial protegido siempre va a ser muy interesante. Por tanto, de nuevo, siempre digo lo mismo. Sí. Que no se vea esto cuando los problemas los veamos ya encima o incluso los empecemos a ver de lejos, cuanto antes. Un ejemplo, una empresa que necesita una nave para ejercer su actividad, cualquier empresa, y en vez de comprarla con la misma sociedad con la que opera la actividad, no sé. Imagínate que en esa nave se almacenan, por ejemplo, bienes. Se almacena fruta. Por ejemplo. Por poner un ejemplo. Pues esa misma nave está afecta, si está dentro de una sociedad, está afecta a la actividad del día a día, a que vaya bien, a que te reclame un proveedor, a 1000 riesgos que has nombrado. Ahora, bien, ¿cómo se puede hacer dentro de la holding? Pues crear una patrimonial inmobiliaria y esa nave, en vez de comprarla
la sociedad que opera el negocio, claro, lo compra la patrimonial inmobiliaria y se lo alquila a esa otra empresa del grupo. Claro, eso es. De esa forma tenemos, por supuesto, tiene que haber un valor de mercado en ese alquiler. Claro, muy importante. correcto. Sí. Exacto. Y se alquila la empresa patrimonial, que es la propietaria de esa nave, alquila a la empresa de compra-venta de frutas, por ejemplo, que hemos dicho, estamos poniéndolo por poner un ejemplo. Como un ejemplo, alquilaría. Entonces existe una factura mensual de alquiler y la nave está protegida en una empresa patrimonial y la empresa de compra-venta de frutas la usa como pues, un contrato de arrendamiento. Y dice, ¿pero por qué tendría sentido esto? Vamos a imaginar, por ejemplo, que hemos comprado una partida de frutas a un país tercero. Correcto. Por lo que sea, no sé, cualquier país. Hemos comprado arándanos a Marruecos, por decir un caso, ¿vale? O fresas o cualquier producto. Y resulta que hemos tenido un problema, que había un insecto, cualquier bacteria, cualquier cosa que hace que todo ese producto que ya tenemos en nuestro almacén tengamos que desecharlo y no tenga venta. Y vamos a imaginar que sea una compra grande. Esa empresa, ¿qué va a hacer? Va a tener una pérdida gigantesca. Correcto. Si existen esa pérdida gigantesca, normalmente va a arrastrar, porque si no ingresa, no puede pagar casi nada, no puede pagar proveedores, trabajadores, seguros sociales, impuestos, luz, agua, en fin, todos primero los gastos le pagaría que tiene una Hacienda. empresa. Primero pagaría Hacienda, a la seguridad Pagaría social Hacienda, y a la seguridad social. Y a la seguridad social. Exacto. Y luego a lo mejor a los bancos, a los acreedores. A los trabajadores. Y a los trabajadores, pero... Exacto. Pero si no tiene para pagar a esa nave... O a los proveedores, a los acreedores. Correcto. ¿Qué ocurre? Que si esa nave está dentro de la empresa de compra-venta de frutas, donde esa partida de frutas que hemos comprado ha sido un desastre, no teníamos controlado eso, no lo podíamos saber, pues hemos fallado ahí, claro. La empresa entraría en un concurso de acreedores. ¿Y qué hace un administrador concursal? Claro. Vende todo lo que tiene la empresa. Si la nave está dentro de la empresa, el administrador Exacto. por ley, y insisto, el administrador concursal, no el administrador que normalmente es el mismo socio, en la mayoría de los casos. El administrador asignan un administrador concursal y es una persona que ahí también hay un... Sí, ahí también hay un mucho negocio. que hablar sobre eso, pero bueno, el administrador concursal tiene la obligación legal de vender los bienes que tenga la empresa para pagar a los acreedores y a los proveedores. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos la nave dentro de la misma empresa que compra y vende frutas, no tenemos la nave protegida. Por eso es interesante, en determinados casos, crear una empresa patrimonial dentro del grupo holding, que básicamente es otra SL o otro tipo de empresa, pero en la mayoría de los casos una SL que proteja nuestra nave en caso de que tengamos un riesgo que no teníamos controlado, como pueda ser el ejemplo que he puesto de que hemos comprado las frutas con el que tiene una bacteria y no se pueden vender. Claro, si nos encontramos con este problema, sin habernos estructurado correctamente y tenemos ya la fruta con el problema de la bacteria, ¿podemos hacer algo? No. Estamos vendidos, como aquel que dice. No tenemos ya capacidad de maniobra. Por eso insisto tanto en valorar todas estas cuestiones cuanto antes. Claro. ¿Qué vamos a empezar con los negocios? Desde ya, valorarlo. ¿Que ya tenemos negocios en marcha? ¿Cuánto antes? Y todo esto es muy... Al final es muy personal porque cada caso es un mundo, porque habrán empresarios que necesiten naves, otros que necesiten otro tipo de activos, otros que se dediquen al inmobiliario y tengan que separar actividades que no hemos hablado. Por ejemplo, en mi caso, que me dedico más al tema inmobiliario, bueno, y a diferentes actividades. Sí, muchas. Varias. El separar, de alguna forma, diferentes dentro del mundo inmobiliario, el separar el compra, reforma, venta, por ejemplo, de esa patrimonial inmobiliaria, o sea, de esos pisos para alquilar, o pisos, o naves, o los activos. Entonces, claro, cada cliente, cada empresario va a ser un mundo. Por eso, aunque aquí hagamos esto muy generalista, muy... Al final, las respuestas, si estás viéndonos, no vas a encontrarlo simplemente en este podcast. Claro. Hay que ver el caso, sentarnos con Nuria. Cualquier persona se sentaría con Nuria, con los abogados, y al final se llega a una conclusión de en qué punto estás y en qué punto vas a seguir creciendo. O sea, exacto. Porque igual tu plan es comprar esta nave o tu plan es expandirte con tiendas, ir comprando los locales para alquilárselo a esas tiendas. Entonces, hay que
al final no hay una única respuesta. Hay que sentarse claro. y ver el caso de cada Ojalá caso. fuera tan fácil, ¿no? Claro. Y tan generalista. Y por eso yo siempre digo que las holdings no son para todo el mundo. Y los grupos no son para todo el mundo. Cada caso hay que analizarlo. Y de esa forma recibir el asesoramiento correcto. Porque dime una cosa, Miguel, ¿tú no duermes ahora más tranquilo? Sí, totalmente. Tú ya hace años que lo tienes muy correctamente estructurado. Pero a que ahora tú o sea, te acuestas con un sentido empresarial y te levantas sabiendo qué hago aquí, qué hago allá y por qué de todo, ¿no? De todas las cosas. Y sabes que el hecho de estar teniendo todo de una forma tan correcta, porque es verdad que tú lo tienes muy bien estructurado todo, te permite pensar en qué, en crecer, en nuevos negocios. No estar preocupado de, sí, no sé qué, porque sabes que está todo de una forma correcta y eficiente. Sabes que pagas los impuestos justos, los que la ley dice, ¿verdad? Y aquí algo interesante también, que creo que la persona, ciertamente de alguna forma el empresario, tiene que entender esto. Importante. O sea, yo no soy... no soy ningún experto, obviamente, la experta eres tú, pero sí que me he intentado formar en que es una holding... Porque al final creo que algo, lo que no puede ser es dejarlo todo en manos de los profesionales simplemente y tú mirar para otro lado. Yo creo que hay que dejarlo en manos de los profesionales, siempre, obviamente, pero formándote tú y entendiendo cada paso, porque al final vas a estar en la ejecución del día a día. Muy importante, porque al final los profesionales aplicamos todo lo que tenemos, ¿no? Dentro de la legislación para ahorrar impuestos a nuestros clientes, dentro de la legalidad, para estructurarlos bien, para ayudarles a crecer. Pero si el empresario no tiene integrado, y cuando digo integrado es dentro de su cabeza, ¿no? El plan de acción, difícilmente, porque no hay una unión. Es decir, no hay una unión de objetivos. Al final el empresario es el que toma sus decisiones para prosperar en su negocio, ¿no? Los asesores y los abogados asesoramos, ¿no? Como bien dice la palabra. Pero el empresario tiene que realizar ese esfuerzo de formarse, y cuando digo formarse, no hace falta que hagan ningún máster en nada, sino hacer un esfuerzo de entender el porqué de cada cosa. Conseguir formación, hacer cursos que estén en un lenguaje que entiendan, que estén en un lenguaje que les permita comprender el porqué de las cosas, y luego hay que dejar a los profesionales, los asesores, ¿no? Abogados, trabajar en ello. Pero cuando se une que el empresario entiende el porqué de las cosas y además está correctamente asesorado, el crecimiento es brutal. Sí, brutal. Eso de alguna forma quería matizarlo porque creo que es clave. Es clave que el empresario también entienda lo que se está haciendo. Sí. Y vaya de la mano con profesionales que sepan lo que están haciendo, que esto también nos hemos encontrado con muchos casos que al final te das cuenta y dices, y yo lo sé porque me preguntan y te envío y después me dicen, madre mía, le habían recomendado esto y esto y esto, y al final, ves cosas que, sin hablar mal de la competencia, pero que hay gente que no todas las asesorías están preparadas para llevar holdings. No. Y esa es una realidad. Esa es una realidad, pero es una realidad tan sencilla como que el sector de la fontanería, ¿vale? Pues hay fontaneros que están dedicados a arreglos de viviendas, por ejemplo, y hacen genial su trabajo arreglando cuestiones de fontanería de viviendas, y luego hay fontaneros que se dedican a... instalar suelo radiante. Exacto, instalar suelo radiante, a industria, porque cada sector tiene su nicho de trabajo. Exacto. Y esa es la realidad. Sí, por eso he dicho que sin hablar mal, porque esas asesorías muchas veces están especializadas en negocios, en esa pequeña frutería, en esa peluquería, en esos pequeños negocios, y lo hacen bien. Muy bien, seguramente. Seguramente claro. Pero cuando un empresario necesita crecer y montar una estructura, no todas las asesorías están especializadas un poco en el tema de llevar este tipo de clientes. Yo siempre pongo el caso mío, que yo he trabajado con 7 diferentes asesorías y no pasa nada por decirlo, y
muy bien, en la mayoría de ellas, pero cuando necesitaba lo que necesitaba, ese plus pues ya fue cuando contraté los servicios de Corec en este caso. O sea... Y lo mismo pasa con abogados también. A mí, algunos empresarios a los que le hablo, ¿no?, de que esto hay que verlo con abogados para hacer todo el plan de los, digamos, de todo el informe de motivos económicos válidos y demás, que es un informe jurídico y muy, muy, muy importante y muy relevante. Me dicen, no, pero es que mi primo es abogado. Y yo digo, ya, ¿de qué área? No, lleva divorcios. Yo digo, ya, esto no nos sirve. Lo digo porque hay que tener ya no solo abogados especialistas en mercantil, sino también abogados especialistas en mercantil y en reestructuraciones empresariales. Es decir, no cualquier abogado mercantilista va a dar un asesoramiento correcto sobre una reestructuración. Por eso, el tener de la mano a profesionales que saben de lo que están hablando hace una diferencia gigante. Sí, ese es otro de los motivos por lo que tú tienes ya, abogados de referencia que sin ningún interés, o sea... Lo que pasa que lo que me comentabas, que te habías dado cuenta que habían clientes que... No, yo tengo un abogado. Y es un abogado que a lo mejor lleva otro tipo de especialización. Sí. Y al abogado, si le dices que van a montar una holding, te dice que sí. Te dice que sí porque, bueno, si te va a cobrar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, lo que te cobre, pues los coge. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué suele pasar luego a mitad? Que está mal montada, ya no que está mal, porque al final, bueno, ¿tiene arreglos? Sí tiene arreglo, pero ¿qué pasa? Que hay que gastarse dinero para arreglarlo, claro. Entonces, y es un dolor de cabeza, y a veces cuando un abogado que no se especializa en reestructuración monta una holding, y además aplica el régimen especial, bueno, si hay régimen especial ¿para qué? Y no lo montan bien, la mayoría de las cosas el riesgo se multiplica. Entonces, sinceramente, lo mejor es que es una decisión, por eso yo lo hablo que es una inversión, que no es muy grande, pero lo llamo una inversión porque estar acompañado de los profesionales adecuados marca una diferencia enorme en estos casos. Por eso yo siempre digo que muy bien si tu primo es abogado, pero es abogado especialista en mercantil de reestructuración, porque si no, de verdad, hay que buscar abogados especialistas en esto. Claro. Y bueno, pues desde Corec, como trabajamos en muchas operaciones de reestructuración, tenemos abogados que podemos siempre recomendar en función de la ubicación, de muchas cosas, ¿no? Digamos. Y bueno, pues, y los que sabemos que funcionan, básicamente, y los que responden. Exacto. Los que, exacto. Bueno, Nuria, pues yo creo que hemos hecho un especial holding. Creo que hemos tocado muchos temas. Posible que nos hayamos dejado algo. Nos lo podéis dejar en comentarios y haremos una tercera grabación si hace falta. Con mucho gusto. Claro, pero mucha gente dirá, ¿cómo te contactan? Pues muy fácil, Miguel. Te paso el link a mi calendario, así para que lo publiques, sí. Y cualquiera puede reservar una sesión y analizamos su caso. Sí, mira, me lo pasas y lo ponemos aquí abajo y nada, tenéis una llamada de claridad de 20 minutos por ver si es para vosotros, 20 minutos, media hora, para ver si es para vosotros y se analiza el caso, por lo menos inicialmente, para tener un punto de partida. Pues nada, Nuria, yo creo que ha quedado bastante completa esta charla. No sé cuánto tiempo llevaremos o cuánto tiempo, pero llevamos un buen rato. Nada, simplemente, si os ha gustado, suscribiros, porque hay mucha gente que no está suscrita. Y nada, espero que os guste. Gracias, Nuria. Gracias a ti, Miguel. Un placer siempre.